la intención de hacerlo, puede representar voces o aludir, un poco los dos conceptos son aludir y eludir. Puede aludir a voces que están ahí circulando en el espacio social, pero que son eludidas, o sea, que son, por ejemplo, estos instrumentos metodológicos se utilizaron en la obra de un filósofo argentino que es Roy, donde él trata de mostrar cómo, por ejemplo, en los ensayos del siglo XIX se puede reconstruir la voz del campesinado a través de las referencias y las alusiones y las como referencias pues justamente elípticas o justamente, o sea, que no son indirectas a estos sujetos sociales que están allí, pero que no son los que están produciendo esas obras, son referidos. Entonces un poco es una estrategia indirecta de alcanzar la voz de ese campesinado a través de los archivos que lo representan, pero que no pretendían darles la voz. Un poco esa es la estrategia metodológica que utiliza Ranajit Guha. Entonces él va a ir tratando de mostrar cómo hay una lógica de la rebelión campesina a través de un registro de varias rebeliones campesinas. Él va mostrando, bueno, cuál es cuál es la conciencia del campesinado de la India bajo el dominio del Raj, ¿no? Cuál es la voz y la conciencia de estos sectores subalternos que no tenemos un acceso directo a estos sujetos, ¿no? Entonces tenemos que indirectamente acercarnos a ellos, ¿no? Y esto se hace quizá en el contexto del proyecto de estudios subalternos de la India, quizá no quede tan claro, pero yo siento que hay una intersección entre pensar de otro modo el pasado y abrir vías para entender el presente, ¿no? También, o sea, si pensamos como esto que comentábamos de las rebeliones indias, como asuntos tal y como se construye oralmente en el contexto boliviano, donde se piensa, bueno, es que no es que se piense, sino los mitos lo indican, que esas rebeliones no están cerradas porque va a regresar Tupac Katari, pero en multitudes, ¿no? O sea, va a regresar como multitud, como masa, ¿no? Que se va a participar en un pachacuti, o sea, en una inversión del mundo, ¿no? Que es un poco lo que el mito contemporáneo, o sea, es una forma, una narrativa mítica que está operando a nivel social y que nos acerca de otro modo al pasado. Un poco la pregunta aquí siento que sería cómo podemos acceder a esos otros modos de pensar el pasado y cómo podemos conectar eso con formas presentes, ¿no? Un poco pensando, hay todo un problema, por ejemplo, metodológico, cómo registrar un mito como el del Inca, como a Tupac Katari como un heredero del Inca que nos habla de una supuesta, más bien como una futura insurgencia india, ¿no? Cómo pensar, pero un poco aquí tenemos quizá que modificar nuestra noción de temporalidad, ¿no? Pensar el pasado como algo que no está acabado, que no está concluido, que puede ser pensado de otro modo, ¿no? En parte estos estudios tienen esa intención. Pensemos por ejemplo en el caso de Said, que la idea era registrar la forma en cómo los archivos y todo este archivo orientalista que él va documentando, cómo es que ha construido modalidades estereotipadas o representaciones estereotipadas de ese sujeto oriental que siguen vigentes en la cultura contemporánea. Un poco sería esa inquietud que se podría explorar sobre cómo estas formas de origen colonial siguen o pueden seguir vigentes, pero ahí lo que habría que preguntarse es todo el tema de las continuidades y rupturas, o sea, siguen
presentes, pero de otros modos, o siguen operando bajo otras modalidades, ¿no? Pero todo esto me parece que sí exige acercarnos al pasado de otras formas, que en buena medida puede ser entendido a su vez como un acceso metodológico distinto a lo que es un archivo, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en el proyecto de Guja y los estudios subalternos, que por cierto hay que decirlo, Gayatri Spivak lo que trata de hacer es desmontar todo ese andamiaje metodológico, ¿no? Decir, bueno, es que no hay como una toma de distancia que ella trata de hacer diciendo, bueno, es que no tenemos ni siquiera ese acceso a esa voz subalterna, ¿no? Ni siquiera a través de un archivo colonial, ni siquiera teniendo un archivo tenemos la garantía de que tenemos acceso a los sujetos subalternos, aunque sean aludidos en ese archivo. Hay un debate ahí como entre Guja y Spivak, donde Spivak piensa que no hay ese acceso, de que esas mujeres que participaban del SATI, dice, bueno, es que fue interesante también la discusión que se generó en ese contexto, porque le dijeron a Spivak que las mujeres antes del SATI decían de aventarse a la pira, a veces decían algunas cosas, y que está registrado que gritaban algunas cosas, pero como que Spivak cree que ese fue un malentendido de su planteamiento, que ella lo que está diciendo es que bajo la institución, bajo la, digamos, la vigencia de la institución colonial, que suponía una dominación patriarcal, mientras esas instituciones existan no podemos recuperar la voz, y mientras si tuvieran efectividad esas instituciones, no se puede recuperar la voz del subalterno. Es un poco lo que está haciendo Spivak, que es como enfriar un poco el discurso a veces, intelectual que dice, bueno, yo voy a hablar por las víctimas, ¿no? Yo voy a hablar por el otro, ¿no? Quizá lo que está haciendo Spivak es enfriar un poco ese discurso como emancipatorio que se da, que en cierta producción intelectual da por supuesto que uno tiene ese acceso al sujeto colonial, al sujeto dominado, al subalterno en el sentido amplio, y lo que ella está haciendo es poner un poco la alerta, ¿no? De que no es tan sencillo, de que las propias disciplinas y la propia construcción del conocimiento supone también la edificación de jerarquías, que es algo sobre lo cual ella ha insistido mucho, que no, las propias disciplinas, mientras exista, las disciplinas humanísticas, por ejemplo la crítica literaria, por ejemplo las disciplinas sociales en general, que en tanto existan como disciplinas que suponen una distancia con los sujetos subalternos, ¿no? Y sobre esto hubo una discusión también mucho sobre la noción de testimonio, sobre particularmente desde las lecturas que se hicieron hace un tiempo de dos textos, el de Domitila, que es una mujer que es una minera, ¿no? Una mujer trabajadora de las minas en Bolivia, que escribió en conjunto con un antropólogo un testimonio. Entonces se discutió ese, y por supuesto el de Rigoberta Menchú, que en la década de los 90 se discutió mucho sobre el testimonio. Bueno, ahorita Rigoberta Menchú, ni cómo, pero en ese contexto, en los 90 se discutió mucho sobre la idea del testimonio, como hasta qué punto representa la voz, o sea, y la crítica en torno al testimonio, hasta qué punto puede representar genuinamente esa voz de los subordinados, ¿no? De los subalternos, ¿no? Toda esta discusión está, yo creo que hay un autor muy importante en este contexto, que es John Beverly, que es un profesor un crítico literario que está en Estados Unidos y que ha participado mucho de este debate sobre la noción de testimonio, y particularmente indirectamente directamente desde los estudios subalternos, ¿no? Porque ahí la pregunta es, si hago
O sea, ¿cómo puedo solidarizarme con los subalternos si estoy haciendo o crítica literaria, o filosofía, o antropología? O puede extenderse también al campo estético, ¿no? O sea, ¿cómo puedo, desde donde estoy, solidarizarme con esos subalternos? Lo que Guja plantea es que eso es posible si pensamos en unos instrumentos metodológicos para acceder a un archivo. Lo que Spivak pone la alerta es, bueno, no es tan fácil, hay que también cuestionarse, no es que esté negando que no es que esté diciendo Spivak, bueno, es que no hagamos nada, sino hay que tomar en cuenta el lugar de enunciación que tenemos desde el espacio disciplinario o desde la práctica en la que nos encontremos, y que desde allí hay que pensar, bueno, primero verse a sí mismo y luego quizá en un segundo momento pensar cómo me puedo solidarizar con los subalternos o cómo puedo incidir desde mi espacio a que ese subalterno tenga pueda ser su voz reflejada o representada, pero siempre en estas discusiones hay mucha cautela. Por lo menos después de esa discusión entre Guja y Spivak hay mucha cautela, porque un poco lo que está en juego es qué posibilidades reales hay de representación cuando se trata de sujetos que son dominados, ¿no? Y hasta qué punto podemos desde distintos espacios ejercer esa solidaridad, pero siempre pensando desde una óptica afín a Spivak. Uno diría, bueno, lo que ella está insistiendo es que un poco, esto me recuerda a todas estas discusiones de filosofía de la liberación o incluso de teología de la liberación, donde se pensaba, ¿no? Pues es que, por ejemplo, se pensaba Monseñor Romero como la voz de los sin voz, ¿no? Un poco hay una toma de distancia entre ese tipo de formulaciones, ¿no? Que no es que quien está enunciando está situado en un lugar donde hay un complejo de fuerzas y que no es tan directa esa representación del sujeto subalterno, del sujeto dominado, sino que o hay estrategias metodológicas o hay que plantearse desde dónde uno está ubicado, ¿no? Para ejercer esa representación, y hay que siempre ser como tomar tener cautela de esas, digamos, con respecto a esa como más ingenuidad del discurso emancipatorio, liberador de los 60, 70, que se decía simplemente, bueno, pues ahí están, aquí estamos y vamos a hablar por los sin voz, ¿no? O sea, que un poco no es tomar distancia de que esto tiene alcances en toda la noción de representación. O sea, cómo podemos representar dependiendo de los instrumentos o de las formas expresivas con las que contemos, cómo se puede hacer esa representación, y pensando siempre que ocupamos un lugar, ¿no? En esa correlación de fuerzas, en ese espacio de fuerzas, y que lo que Spivak pone un poco en alerta es, pues no es tan sencillo, no es porque yo lo diga, ¿no? O sea, digamos, en el caso también está en el contexto del testimonio de Rigoberta Menchú, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con la crítica literaria que abordó durante mucho tiempo ese texto con los instrumentos de la crítica literaria, ¿no? Para tratar de encontrar ahí la voz de una mujer campesina, maya, en Guatemala, que estaría expresada en ese documento, ¿no? Pues, no sé si, como esto del tiempo no lo tengo muy claro, quizá me divagué por otras cosas. No, sí, está bien como esto, digamos, casi no concluyente, pero por lo menos de considerar la posición desde donde se establece la representación, o encontrar, digamos, otros modos de representar, como la primera es mucho más compleja y fascinante para quienes están interesados en generar nuevas formas de representación, o tener claro desde dónde
estás ejerciendo esa representación. Estoy pensando en artistas en particular que lo mismo trabajan con un pueblito perdido donde, no sé qué, o que hablan justamente de un suceso social con otro tipo de alcance, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito más acerca de la posibilidad de solidarizarse con grupos subalternos mediante el archivo? ¿Qué tipo de archivo? Sí. Bueno, yo creo que este es un tema abierto en el sentido de que cualquier soporte material puede ser textual. Él estaba trabajando con documentos de archivo textual, o sea, con documentos que generó la administración colonial en la India, que registraban en tal lugar hubo tal, a veces es un archivo con muy poca información, ¿no? Que en tal lugar hubo una rebelión campesina y a veces registraban como que qué decían, ¿no? Qué decían el campesinado que se rebeló en tal región, y lo que iba documentando Guja era como había una lógica de acción a partir de un archivo muy limitado en algunas ocasiones, pero que el archivo colonial no tenía, que es en este caso textual, no tenía la intención de representarlos, pero un poco él hace el esfuerzo de leer a contrapelo, ¿no? Un poco esa es la estrategia metodológica, leer a contrapelo, y si el archivo quería significar para la administración colonial esto, yo lo leo desde otro punto de vista, un poco invirtiendo el sujeto ahí como el protagonista, ¿no? Para la administración colonial, bueno, estas eran por supuesto rebeliones campesinas que tenían que ser aplastadas, pero yo lo leo desde otras coordenadas, y tengo el registro de algunos que me da pistas sobre estos otros sujetos que la administración colonial no quería que se leyera de esa manera. Entonces un poco lo que plantea el grupo de estudios subalternos es leer los documentos que básicamente en ese marco son documentos textuales, pero leerlos ejerciendo como una especie de violencia epistemológica, o sea, porque le estás volteando el sentido que le trata de dar la administración colonial a esos documentos, que tenían la intención de registrar rebeliones para sofocarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo leo? Desde otras coordenadas, ¿cómo leo esos documentos? Desde el punto de vista de, a veces son fragmentos, ¿no? Un poco ese es fragmentos que nos dan testimonio de estos sujetos subalternos, ¿no? Ahí habría que pensar quizá en que no, aunque estos, bueno, como eran historiadores, están más como familiarizados con documentos textuales, yo siento que no hay una limitante en principio, ¿no? Se puede ampliar, un archivo visual puede ser también utilizado, un archivo, pensemos en otro tipo de archivos que no son exclusivamente textuales, pero que nos hablan de sujetos que hacen alusión a determinados sujetos, y que podemos leerlos como representaciones que surgen en determinados momentos, pero que si lo veo desde otro, o si lo altero, que es lo que hicieron los historiadores de la India, o sea, alterar en cierto modo ese archivo, porque no lo estás leyendo desde el punto de vista de la administración colonial, sino desde el punto de vista de quiere recuperar la voz de esos sujetos, de esas rebeliones campesinas, qué es lo que se documenta que decían, cuál era su lógica de acción política. Eso es lo que se pregunta Ranajit Guha, ¿no? Entonces él hace un mapeo y escribe ese libro de aspectos elementales de la insurgencia campesina, y trata de mostrar como también como más una lógica estructural, o sea, como unas
pensando en que no son rebeliones gratuitas, sino que hay una acción política que debe ser descifrada